Soy José María Sánchez Aranda, soy el autor del poemario Siempre. Siempre es un deseo, siempre es un anhelo, siempre es un concepto de eternidad, ese concepto que todos buscamos, que queremos. Siempre se articula en tres bloques que están formados por la permanencia, por el amor. Esos bloques son tres partes importantes de mi vida que fueron plasmados en este poemario. Un poemario que, como el prólogo de Ramón Martínez dice, pocas veces un poemario ha tenido un proceso de gestación tan claro y articulado. Y es este conjunto de versos, Siempre, el fruto del trabajo poético de un año laborioso y efectivo. Efectivamente es un proceso de introspección, es un proceso en el cual amplío mi dinámica de expresión, puesto que yo siempre había utilizado el dibujo como uno de los elementos fundamentales. Por eso también el compendio de mis pasiones, el dibujo que viene en su portada, las ilustraciones interiores, y otra ventana, otra puerta que se me abre a la hora de poder expresarme mediante la poesía, dan fruto este poemario, un poemario muy personal, un poemario donde uno vuelve a desnudarse, donde uno vuelve a mostrar cuáles son uno de sus momentos más agradables, más bonitos de su vida, ¿no? Tiene que ver un poco con esa paternidad, ese amor eterno, o por lo menos mundano y humano, ¿de acuerdo? Y otras reflexiones específicas sobre la vida. Nada que no se haya escrito hasta ahora. Los poetas, los literatos, vagamos sobre los mismos conceptos, ¿no? Lo que pasa es que le damos la impronta personal, esa impronta particular de cada uno. Bueno, primero uno tiene que tener la necesidad de expresarse. En mi caso siempre había sido mediante el dibujo. Hay un momento en mi vida, el nacimiento de mi hijo, que es un momento fundamental e importante y me cambia la vida a mucho mejor. Y entonces el dibujo me ayuda a expresarme, pero empiezo a buscar otra fórmula. También esto es una cuestión, pues como decían los padres, ten cuidado con quién te juntas, ¿no? Y dadas las circunstancias, pues un buen amigo, Ramón Martínez, que es poeta y compañero en el centro de trabajo, pues empezó pidiéndome un haiku un día, después soneto, un serventesio, jugando un poco con las estructuras clásicas y luego me pide que las deforme, ¿no? Y que vaya presentando poemas y que vayamos un poco jugando. Habría alguna otra persona también en esa especie de taller, pero continuamos, ¿no? Esto llega al desarrollo de una serie de poesías que presento, Los susurros de mi alma, en un primer certamen donde me quedo finalista. Y luego, posteriormente, sigo escribiendo, nos pilla la pandemia. Había presentado por ahí también a la editorial con la que publicaba, Liares, también un poema basado también en una obra de Manuel Salinas, el poeta malagueño y granadino. Y bueno, seguimos escribiendo y seguimos construyendo a partir de lo que tenemos, ¿no? Voy evolucionando. ¿Cuándo podía escribir? Pues cuando me dejaba el tiempo, básicamente casi por las noches. Era el momento en el que me abstraía un poco de la situación, recordaba situaciones, hacía una reflexión sobre lo que me estaba ocurriendo a nivel personal, que para mí era bello y muy bonito, y entonces surgía un poco la creatividad. Surgía también la creatividad a raíz de la lectura, ¿no? Ese proceso en el que leías a otros y veías pues, esa comunicación y esos conceptos que básicamente están en todos los escritores, pues iban fundamentando, iba haciendo crecer ese poemario, esa producción poética. Al final surge el momento en el que considero que ya había un material, que quería dejarlo, que quería tener para la posteridad esos poemas dedicados pues, a mi mujer, a mi hijo, a reflexiones internas, y dado que había quedado finalista en Aliar Ediciones, pues decido ponerme en contacto con ellos. Presento los poemas y también tenía claro que quería que el concepto general fuera mío, ¿no? Por el tema de la portada, que básicamente creo que ejemplificaba un poco el concepto del amor y ese amor paternofiliar, ese amor hacia la persona amada, a esa pareja, a esa compañera. Y presento tanto las ilustraciones como el poemario y era imposible
no llegaron a acuerdo con ellos porque son unos grandes profesionales y bueno, lo pusieron todo muy fácil, ¿no? No podía faltar el prólogo de Ramón, que había sido artífice y mala influencia en la toma de contacto con la poesía, y lo digo de forma irónica porque sí es verdad que bueno, el centro donde trabajamos, el IE Cerro de los Infantes, es un centro por el que la poesía y el arte en general son señas de identidad. Y final del año pasado, en el 2020, pues aparece Siempre. Para mí, mi primer poemario y para mí algo muy especial, un elemento fundamental, sentimental, ¿de acuerdo? Y que está teniendo bastante aceptación, la gente que lo está leyendo pues está viendo que es una poesía en el que los sentimientos, el mensaje claro, conciso, está ahí. Había mucha gente que me decía, mira José, lo voy a comprar, pero es que a mí la poesía, y inmediatamente su reflexión o su llamada posterior, oye, pues me ha gustado, hay cosas que tienes que son apañadas, que son, me decían entendibles, ¿no? Por ese concepto a lo mejor que se puede tener de esa poesía para pocos, ¿no? Y en sí es la poesía en mí produce un proceso de reflexión y también un proceso de meditación, ¿no? O sea que no solamente es una poesía para los demás, que también, porque al final tú lanzas un mensaje, que ese mensaje tiene que llegar, ¿de acuerdo? Sino también es un proceso de asentamiento de tus sentimientos, de lo que te está ocurriendo, ¿no? Y bueno, es cierto que este poemario Siempre tiene ese anhelo de esa eternidad, ¿no? Ojalá el libro discurre sobre ese concepto de eternidad que deseamos, que añoramos, que queremos y que está en nuestras memorias, ¿no? Este libro ha sido fruto de un proceso y en este proceso pues estoy muy agradecido a Ramón Martínez, que fue el que me picó con el aguijón del veneno de la poesía y lo introdujo dentro de mí. Muy agradecido a mi familia, ellos siempre promovieron esa capacidad o esa iniciativa en buscar diferentes formas de expresión. Aliar Ediciones, que es la editorial que por supuesto al final confía y con la que decido sacar el libro, y por supuesto a mi mujer y a mi hijo. Sin ellos esto no hubiera salido, es el motor, son los sentimientos, es mi vida con ellos lo que acaba dando vida a este poemario, a Siempre. Y si alguien quiere hacer un poco un viaje por esos sentimientos, pues puedo conseguirlo en cualquier librería o por catálogo. Concretamente en Babel o en Picasso se encuentran disponibles, y en la página de la editorial, Aliar Ediciones. Si así lo hacéis, pues espero que lo disfrutéis y que podáis sentir o disfrutar de lo mismo que yo lo he hecho al hacerlo.